En Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor, cuando nos predestinó para adopción para sí mismo por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. Y continúa el pasaje, y es muy hermoso y precioso. Pero vamos a quedarnos por ahora con estos versículos y ver cuánto logramos explorar de tanto que hay aquí, de tanta riqueza hermosa que hay aquí. Espero que esta enseñanza sea de bendición para ti, para tu familia, para la congregación, para tu grupo de amigos y para todos aquellos que te rodean, por medio de lo que el Padre puede hacer en tu vida. Sí, pido que sea alimento para tu espíritu, sí, que sea refrigerio para tu alma, que sea medicina para tu cuerpo. Así es la palabra de Dios, así es el aceite que el Señor nos da, ¿no? Entonces que sea Él el que nos utilice. Sí, esa es la oración que siempre hacemos cuando enseñamos, que sea Él quien hable a través nuestro, que se cumpla la palabra que le dijo a sus discípulos: no se preocupen de lo que han de decir, ¿sí? Que yo, si es el Espíritu, les dará que hablar. Que así sea, sí, que sea directamente el Espíritu, que lo que sea mío, de Jorge, que quede a un lado, sí, que podamos desecharlo y dejarlo a un lado, y que permanezca aquello que es del Espíritu y lo que el Espíritu quiere transmitir a la iglesia, a cada uno de ustedes y a cada una de nuestras familias. Este pasaje es tan hermoso. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y esto es tan hermoso, porque nosotros, cuando nos acercamos a la Biblia, cuando en nuestro caminar espiritual, en nuestro caminar con el Señor, en nuestra vida cristiana, es importante que tengamos la perspectiva adecuada de dónde comienzan todas las cosas, de quién son todas las cosas y para quién son todas las cosas. Hay un ejercicio que hemos hecho en el pasado que vamos a ver cuántos se acuerdan de él. Los jóvenes que me han acompañado durante años, ¿sí? Aquellos que han estado pendientes seguramente, ¿sí? Se van a acordar más o menos de cómo es este ejercicio. ¿Sí? Esta es algo parecido. Y es que quiero que mires por un momento aquí, ¿sí? Y que puedas pensar en qué estás viendo, qué ves. Algunos, cuando hacemos este ejercicio o parecidos, dicen: ven dos manchitas con una línea. Unos ven una carita feliz, otros una carita triste de pronto, otros puede que vean un puente o dos personas jalando. ¿Sí? Usualmente cuando hacemos este ejercicio, ¿cuánto extrañamos el congregarnos? Porque ahí es donde las personas en la congregación pueden empezar a decir: ¿qué estás viendo? Veo esto, veo lo otro. ¿Sí? Y muchas veces empezamos a hablar de lo que está en la hoja, pero pocas personas dicen o ven la hoja. ¿Sí? Y así nos pasa muchas veces en nuestro caminar espiritual. Antes que las líneas que yo estuve dibujando hace unos momentos, antes que yo empezara a dibujar y demás, era la hoja. ¿Qué representa esto? Dios mismo, la eternidad. ¿Sí? Antes de la creación, antes de todas las cosas en las que ahorita nos movemos, antes de todas las cosas que podemos ver, antes de todas las cosas era Dios. Y a veces lo que vemos, ¿sí? Estas líneas y demás,
Se vuelve tan importante a veces la creación, nuestras vidas, la redención, la caída del hombre, la necesidad de que el hombre sea rescatado. A veces se vuelven tan centrales y tan importantes y son cosas que empezamos a ver y a explorar. A veces la caída de los ángeles, cómo se dio eso ¿cierto? En Génesis 6, lo que nos habla el libro de Enoch, acerca de cómo fue la caída de los vigilantes. Empezamos a profundizar en tantas cosas acerca de el firmamento y cómo las estrellas cuentan la gloria de Dios. Empezamos a profundizar en cosas acerca de Nimrod, de Babilonia, ¿cierto? De todo este sistema de la reina del cielo. Empezamos a ver todas esas cosas y empezamos a sumergirnos ahora lo que está de moda. Entonces empezamos a hablar del microchip, cómo será este tema, empezamos a hablar del apocalipsis, ¿cierto? De lo que se viene, quién será el anticristo, que si será este personaje, que si será este otro, que tiene que venir de la tribu de Dan, porque eso que pensaba la iglesia primitiva, que el anticristo iba a venir de la tribu de Dan. Bueno, muchas cosas. Y empezamos a ver acá, empezamos a ver la historia, ¿sí? Desde lo que vemos y nos olvidamos de la eternidad, de Dios mismo, que representa todo este papel. Nos olvidamos de que la Biblia nos dice que antes de todas las cosas estaba Él y después de todas las cosas va a estar Él. Y a veces nos podemos enfrascar, envolver, perder de alguna manera, ¿sí? Viendo los árboles en el bosque y nos perdemos de vista todo el bosque. Y a veces, en medio de incluso buscar nuestro propósito, qué será lo que Dios quiere conmigo, para qué Dios me formó, para qué Dios me llamó a su iglesia, cuál será mi ministerio, empezamos a centrarnos tanto en nosotros mismos y lo perdemos de vista a Él y a su gran plan. ¿Qué es lo que Dios quería desde antes de la fundación del mundo? Aquí dice que Él nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo, en Él. Antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que el hombre y la mujer cayeran, antes de que Lucero cayera, ¿sí? Antes de que se creara el primer ángel, antes de que se crearan las regiones celestiales, antes de que se creara lo visible y lo invisible, antes de la creación, Dios nos escogió en Cristo. Quiere decir que tú y yo tenemos un propósito que es eterno y que va más allá de esta línea tan temporal que es nuestra vida. ¿Qué es nuestra vida? 100 años, 120 años, 70 años para algunos, menos, más. O sea, ¿qué es nuestra vida? Sí, o sea, alrededor de 100 años es un abrir y cerrar de ojos en el gran panorama de lo que es la historia de la humanidad y en el gran panorama de lo que es la eternidad. Dios no nos creó pensando únicamente en este abrir y cerrar de ojos. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y si te escogió desde antes de la fundación del mundo, te aseguro que es para un propósito que trasciende el tiempo en que estamos viviendo ahora. Y sí, Él nos formó y nos estableció en estos tiempos para que estuviéramos aún en medio de esta pandemia mundial. Nos escogió y nos estableció en el lugar donde estamos. Definitivamente hace parte de su propósito, pero todo esto enfocado en el gran propósito eterno, en la eternidad. Tenemos que poner los ojos en lo eterno, en Él, en Él. Vamos un momentico aquí atrás de Efesios, en la Biblia textual por lo menos. Vamos a Romanos 11:36. Romanos 11:36 es la mayor revelación que el Padre, ¿sí?, ha entregado. ¿Por qué? Porque en Romanos 11:36 dice el sentido de todas las cosas. Imagínate, ¿cuál es el sentido de todas las cosas? Sí, los filósofos a través de la historia se han matado la vida, se han matado literalmente sus vidas. Algunos se han suicidado terriblemente,
se han enfrascado en ver cuál es el sentido último, cuál es el sentido de la vida humana, cuál es el sentido nuestro, cuál es el sentido de este planeta, cuál es el sentido del cosmos. Y en Romanos 11:36 está el sentido de mi vida, de la vida de mi familia, de la vida de mi congregación, de la vida de tuya, de la vida de tu familia, de la vida de tu congregación, de la vida de todos nosotros y de todas las cosas. ¿Qué dice Romanos 11:36 para los que aún no lo han buscado? Descúbralo después de este sorbo de agua. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Cuál es el sentido de todas las cosas? Todo proviene de Él. ¿De quién? De Dios, de Cristo. ¿De quién provienen? De Él. ¿Por medio de quién son todas las cosas? Por medio de Él. Ese por es por, en medio, a través de. O sea, todo viene de Él. Todo es a través de Él. Pero no solo eso. Es como una escala, ¿sí? Ascendente de pasos. Todo viene de Él. Todo viene a través de Él. Y todo es para Él. ¿Para quién? Para Él, para Dios. O sea, para Dios son todas las cosas. O sea, nuestras vidas, ¿sí? La humanidad, el cosmos, todo lo que vimos, todo lo creado, todo viene de Él. Es por Él y es para Él. O sea, el centro del universo, el centro de nuestra existencia, el centro de la vida humana, aun de aquellos que no lo quieran aceptar, es Cristo. Tú no eres el centro del universo. Díselo a la persona que está a tu lado o escríbele un mensaje en el chat o por WhatsApp. Sí, escríbele, no eres el centro del universo y yo tampoco soy el centro del universo. ¿Sí? Algunos tienen que sentarse tranquilos. Yo sé que esa noticia es dura de escuchar. ¿Sí? Sus abuelas o su mamá o alguna tía les hizo creer que eran el centro del universo. ¿Sí? No lo somos. No lo somos. O sea, el centro de todas las cosas es Dios mismo. Yo sé que algunos estarán diciendo, wow, qué gran revelación. Eso ya lo sabía. Acá en tu cabeza. Miren algo. El centro de todas las cosas es Dios. Muchos podemos decir, eso ya lo sabía. ¿Sí? O sea, yo creo que le podemos preguntar a nuestros hijos, ¿sí? En iglesia infantil, ¿quién es lo más importante? Y van a decir, Jesús. ¿Quién es el centro de todas las cosas? Jesús. ¿Quién es lo más importante en el universo? Jesús. Pero nuestras palabras y nuestras acciones nos delatan. Decimos que Él es el centro y que todo es de Él, por Él y para Él. Pero a la hora del té, como la canción, a la hora del té, se revela lo que realmente creemos. La Biblia nos dice que todo ha sido creado en Él, por Él y para Él. Pero nosotros hemos hecho del hombre el centro de todo. Cuando el hombre y la mujer pecan en Génesis 3, toman del árbol del conocimiento del bien y del mal, siguen la voz de la serpiente de hacerse como Dios, ¿sí? De ser ellos el centro. El árbol de la vida representaba dependencia de Dios. Por eso lo representó como un árbol, es Cristo mismo, porque Él es el pan de vida, ¿sí? Él es la vid verdadera, representa algo que es de comer. ¿Por qué? Porque nos habla de lo que necesitamos todos los días, del alimento que necesitamos todos los días, de la bebida que necesitamos todos los días. El árbol de la vida en el huerto representaba la dependencia de Dios. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal representa una vida
que quiere conocerlo todo desde su punto de vista, en su propia opinión, lo que ella defina como el bien y como el mal, independientemente de la vida de Dios. Y desde que el hombre tomó ese fruto, ha hecho de sí mismo el centro del universo y el centro de todas las cosas. Y desafortunadamente, cuando escuchamos esto, a veces creemos que se trata de las personas fuera de la iglesia. Así, las personas fuera de la iglesia solo piensan en sí mismas, son egoístas. Pero resulta que el árbol del conocimiento del bien y del mal es la fuente no únicamente del libertinaje, que es lo que se vive en el mundo, ¿sí? El darnos a las pasiones y a los deseos desenfrenados y demás, sino que también es la fuente del legalismo dentro inclusive de las iglesias, dentro de las personas de las congregaciones, ¿no? Están estos dos extremos, el libertinaje, ¿sí? En que no importa lo que yo haga con mi vida, ¿sí? Y el legalismo, ¿no? Y ambos son fruto del conocimiento del bien y del mal, y ambos hacen del hombre el centro. El árbol de la vida, Cristo, representa una vida donde todo es de Él, por Él y para Él. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa una vida donde todo gira en torno a mí, al hombre, a nosotros, donde perdemos de vista la hoja y empezamos a pensar únicamente en lo que está ahí y en nosotros como el centro. ¿Cómo se ve esto reflejado? Cuando hacemos el hombre el centro. Entonces, en la salvación, ¿quién necesita ser salvo? El hombre. Entonces, no nos preguntamos para qué el hombre necesita ser salvo. ¿Por qué y para qué? ¿Para quién necesita ser salvo? Y está ahí en la escritura la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál era el tema? ¿Que el hijo pródigo fuera salvo únicamente? ¿O que regresara a casa, a los brazos de su padre y a la posición que tenía al lado de su padre? O sea, el centro de esa historia es que nosotros, cada uno de nosotros, se ha extraviado del camino y requerimos regresar al Padre. O sea, el centro no es el Hijo, el centro no es su salvación, el centro es el anhelo del Padre por recuperar a su Hijo. El centro es que el papá todos los días miraba por esa ventana esperando que su hijo regresara. Por eso fue que cuando su hijo regresó se dio cuenta, o sea, no fue una coincidencia, no fue que justo ese día sí salió a asomarse. Eso nos habla del anhelo del Padre por cada uno de sus hijos y cómo Él está a la expectativa de que cada uno de nosotros retorne al camino, que lo vuelva a mirar a Él. El hijo pródigo, cuando estaba lejos de su padre, y no es el tema de la enseñanza, pero ya que estamos ahí, ¿sí? Él pensó en la casa de mi padre y pensó en su padre. Y ese es el llamado que nos hace el Padre. ¿Nosotros en qué nos enfocamos? En el Hijo. ¿Y en quién nos enfocamos usualmente? En el Hijo. ¿Y cómo se muestra que no tenemos una visión de eternidad donde estamos pensando es en el Padre, en el propósito del Padre, en qué es lo que quiere el Padre eterno desde la eternidad? Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué? ¿Para ser salvos? Sí, o sea, solamente para salvarnos. O sea, Él nos escogió para que cayéramos, para salvarnos y ya. Eso es tener una visión centrada en el hombre y en lo que el hombre necesita. El hombre necesita salvación, pero ¿para qué nos escogió Dios desde antes de la fundación del mundo? ¿Cuál es el propósito eterno que desde la eternidad el Padre planeó para cada uno de nosotros? ¿Para qué formó la humanidad? ¿Para qué nos formó a nosotros? ¿Para qué emprendió este gran proyecto del cosmos? Del colmo. Es el colmo que no pensemos en eso. Es el colmo que perdamos de vista que Dios tiene un propósito, un sueño, que el Padre nos anhela. Porque desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió en Él. Porque somos de Él, por Él y para Él. Y entonces hacemos del centro, por ejemplo, la salvación, ¿sí? Y entonces hacemos del centro el hombre. Y entonces pensamos es en que el hombre se salve, pensamos en que el hombre no se vaya al infierno. Y
nos quedamos con una visión tan limitada de lo que es la historia bíblica y limitamos tanto el tema de la vida que la vida se vuelve simplemente salvar la mayor cantidad de personas. ¿Por qué? Porque se van a ir al infierno. Y ahí revelamos que nuestro interés y nuestro centro no es el Padre. O sea, no estamos pensando en que el Padre va a perder a uno de sus hijos. No estamos pensando en que el Padre, su corazón, late por sus hijos. Estamos pensando en la persona. Y que la persona no se vaya al infierno y que la persona no se pierda. Y aún por una causa espiritual noble, perdemos de vista al Padre Celestial, a Dios el Padre. O sea, todo comienza en la eternidad con el Padre. Con el Padre. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Porque hay un propósito eterno, algo que es de Él, por Él y para Él. ¿Y qué hacemos nosotros aún en nombre de una causa tan noble como es definitivamente predicar el Evangelio? Hacemos del hombre el centro. Pensamos en la persona, que no se pierda la persona, que la persona obtenga la salvación, que la persona reciba a Cristo, que la persona repita una oración, que la persona haga el discipulado. Y ahí empieza todo un juego, en que creemos que hemos hecho de Dios el centro, pero nuestras acciones, nuestras palabras, lo que hacemos, cómo hablamos entre nosotros, revela que de pronto estamos tan emocionados con el dibujito y con lo que está aquí y hemos perdido de vista el gran propósito eterno, lo que viene de la eternidad y que va a la eternidad, lo que Dios anhela. ¿Por qué late el corazón del Padre? Sí, el corazón del Padre late por sus hijos, el corazón del Padre late por el hijo que está perdido. Claro que sí, el corazón del Padre late por la oveja número 100, ¿sí? Y deja las 99 para ir por las 100, claro que sí. Pero nuestra motivación no es la oveja, es el Padre. Y por causa del Padre amamos a esa oveja. Y por causa del Padre vamos por esa oveja. Y por causa del Padre hacemos esas cosas. Pero es muy delgada la línea que nos puede llevar a enamorarnos y hacer del centro la persona, hacer del centro al humano, al hombre, y quitarle el lugar que se merece únicamente Cristo y que merece el Padre, ¿cierto? Porque Cristo nos da a conocer ¿a quién? Al Padre. Y el Padre le ha dado todo al Hijo para que Él sea el centro. Y luego el Hijo le va a retornar todo al Padre en esa dinámica de vida y de amor a la que estamos llamados a pertenecer. Entonces, esto es tan importante porque sí hemos venido hablando del tema del amor, hemos venido hablando de muchos temas. Y algo que me doy cuenta es que sí, el Padre también me hacía ver, es que podemos hacer de todos esos temas el centro y perdernos de vista de que todo es por Él, a través de Él, por Él y para Él. Y perdernos de vista el por qué y para qué de las cosas. Y podemos hacer de cosas que son secundarias el centro. ¿Cómo se ve esto? Aquellas personitas que aman las causas sociales y definitivamente, o sea, parte de lo que hace latir el corazón, ¿sí?, de todo hijo de Dios es el ayudar al huérfano, a la viuda, ¿sí?, al huérfano, al pobre, al extranjero, ¿cierto?, al necesitado. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento tenemos ese llamado, que somos llamados a prestar esa ayuda al necesitado. Entonces muchas veces las congregaciones podemos tener ministerios de ayuda al necesitado, pero llega un punto en que el centro se vuelve la persona en necesidad. Y nuevamente nos perdemos de vista que es el corazón del Padre el que late por los necesitados. Y a veces nos perdemos de vista el que es el Espíritu de Dios en nosotros, el amor de Dios en nosotros, y que es el Padre y su corazón latiendo en nosotros, el que nos debe llevar a ayudar a los necesitados. Y podemos hacer de la obra social y de el ayudar al necesitado el centro. Y podemos terminar haciendo una gran obra social, pero sin hablar, sin predicar, sin hacerlo, porque nazca del Padre, a través de Él y para
Él. Y podemos terminar haciéndolo simplemente por ayudar a la persona o simplemente por nosotros calmar nuestra conciencia. Porque cada vez que ayudamos se siente tan bien. Y a veces el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es ese árbol del egoísmo, esa línea tan delgada la podemos cruzar. Porque a veces hacer cosas buenas se siente tan bien que podemos empezar a hacer cosas buenas. Evangelizar, ¿por qué? Porque me siento tan bien cuando evangelizo. Ayudar a los necesitados, ¿por qué? Porque me siento tan bien cuando ayudo a alguien. Y sin darnos cuenta, estamos actuando por nosotros y para nosotros. Y no estamos actuando guiados de Él, por Él y para Él. Y es una línea tan delgada, porque el corazón es engañoso, lo dice la Escritura, ¿sí? Y muchas veces hacemos del centro cosas que no son el centro. Por ejemplo, ¿sí? O sea, el Señor nos da un énfasis, nos da algo que consideramos que es valioso e importante y queremos que todos los demás conozcan de eso. Y a veces nos podemos obsesionar tanto con esas cosas que dejamos de lado el propósito eterno desde antes de la fundación del mundo. Nos enfrascamos en cosas temporales y dejamos de lado lo eterno, dejamos de lado al Padre, dejamos de lado el propósito eterno, que estamos aquí en un abrir y cerrar de ojos para ser formados, para que Cristo sea formado en nosotros, para que Dios pueda tener el sueño, lo que Él anheló desde antes de la fundación del mundo. Una gran familia de hijos e hijas a la imagen y semejanza de Cristo. Una gran casa, un gran edificio, una gran ciudad, un gran templo para el Espíritu Santo y la presencia, ¿sí?, de Dios habitando en este gran edificio. Él anhelaba desde antes de la fundación del mundo. Hijos e hijas, un gran edificio de piedras vivas, un gran edificio donde pudiera depositar su esencia, su espíritu, donde pudiera Él habitar. Y una amada, una contraparte, una ayuda idónea para Jesucristo, una esposa para el Cordero de Dios, para Cristo. El gran propósito eterno de Dios, ¿sí?, en las tres fases, ¿sí?, del Padre, del Hijo y del Espíritu. Una gran familia de hijos para el Padre. Una casa, una habitación, un templo para el Espíritu de Dios. Y una doncella, una esposa para Jesucristo. Ese es el gran propósito eterno de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Esa es la revelación máxima, el propósito último, el propósito de nuestra existencia. Ser conformados a la imagen de Jesucristo, ¿sí?, ser esos hijos e hijas de Dios, que ser edificados como esa casa espiritual para morada de Dios en el Espíritu, como nos lo dice, ser edificada en nuestra vida, el Espíritu de Dios haciendo la obra de edificación en nuestra vida para hacer ese templo para el Espíritu de Dios. Y esa limpieza, esa santidad, esa santificación y esa justificación donde vamos siendo santos, andamos en justicia, donde el Espíritu está haciendo la obra en nosotros, ese tutor nos está guiando para presentarnos sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, como una novia ataviada para el esposo, para Cristo. Y ese es el propósito eterno. O sea, nuestras vidas no es únicamente predicar el Evangelio y ya. Nuestras vidas es que Dios obtenga su sueño, Cristo formado en nosotros. Que Dios obtenga la casa que quiere y que Dios obtenga a la esposa que Él anhela. Nuestro propósito no es darle de comer a los pobres. Nuestro propósito es que Cristo sea formado en nosotros. Ese es nuestro gran propósito eterno. Y en medio de ese propósito, Él nos lleva a predicarle a otros, obviamente, porque para que su casa crezca, para que su familia se expanda. En medio de ese propósito, Él nos lleva a alimentar a otros y ayudar a los necesitados. ¿Pero por qué? Porque nuestros ojos están puestos en la eternidad y en el propósito eterno, pero sin perderlo de vista, sin perdernos aquí
y perder de vista el propósito eterno. Cuando perdemos de vista el propósito eterno es que entra el egoísmo y entran todas estas cosas tan vanas y tan temporales, y entran las peleas y las discusiones entre nosotros y el enfrascarnos en cosas que son vanas y que nos suman al propósito eterno de Dios, de que Cristo sea formado en nosotros, de que seamos conformados en ese edificio de piedras vivas y de que seamos preparados, madurados como esa esposa para el Hijo. Ese es nuestro propósito eterno, un propósito para el cual Él nos escogió en Él. ¿Dónde? En Él, dentro de Él, desde antes de la fundación del mundo. No sé cuántos años tengas tú, pero si tú crees que tu vida, sí, o sea, que tu vida comenzó cuando papá y mamá se unieron, no tienes una visión de eternidad. Nuestra vida comenzó en Él desde antes de la fundación del cosmos. Desde antes de la fundación del cosmos, desde antes de que lo visible y lo invisible fuera creado. Él nos escogió en Él, en amor. Desde antes de la fundación del mundo, y allá es donde nos amó. Por eso en Jeremías, cuando Él dice, con amor eterno te he amado, es porque Él nos amó en la eternidad, antes de formar todas las cosas. Él es el único que puede decirte, te amo con amor eterno. Sí, cualquier persona de nosotros que le diga a otra, te amo con amor eterno. Sí, baboso. Y la semana siguiente estás ahí chateando con otra diciéndole lo mismo. Solamente Él puede decir que nos ama con amor eterno y decirlo de verdad, porque Él es eterno. Y desde antes de la fundación del mundo nos amó, desde antes de la fundación del mundo nos escogió, desde antes de la fundación del mundo nos llamó. ¿Y tú crees que te llamó simplemente para esa vida que estás viviendo? Para que crezcas, estudies, trabajes, tengas una familia, si te reproduzcas y mueras, ¿para eso? Claro que no, es para su propósito eterno. ¿Cuál es su propósito eterno? Hijos e hijas a la imagen de Cristo. Por eso predicamos, por eso ayudamos, por eso somos iglesia, por eso nos congregamos, por eso nos edificamos mutuamente, para formar a Cristo en nosotros. Es parte de la obra que Él hace de edificación. En Efesios dice que todos hemos sido colocados en la iglesia, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros, para edificar el cuerpo de Cristo, para que los hijos sean formados. Para eso nos dio el Espíritu Santo, que es el primer tutor, ¿cierto? Y decimos, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Pero en Efesios dice que Él puso también maestros. ¿Por qué? Porque sí necesitamos, ¿cierto? También esas otras personas que nos ayuden a edificar. Y todo es parte de eso, y colocó al tutor en nosotros para llevarnos y guiarnos a toda verdad. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros, para que ese tutor que es el Espíritu nos enseñe más del Padre. Nos dé del Padre y nos enseñe, bueno, ¿cómo es esto? Porque estamos en esta vida para ser formados a la imagen y semejanza de Cristo. Y para llevar a otros a pertenecer a esa gran familia de la fe. Y no podemos perder de vista ese propósito, porque si no hacemos de otras cosas que son secundarias el propósito, y aún en la evangelización podemos perder de vista el gran propósito eterno de Dios. Entonces tenemos personas que se enfocan en la evangelización, pero no en la edificación. Se enfocan en que las personas conozcan y conozcan de Dios, pero no en que realmente tengan una relación con el Padre y que sean formados, que Cristo sea formado en ellos. Que Dios tenga esos hijos, esa familia de hijos maduros. Podemos enfocarnos en la obra social y perdernos de vista que Cristo sea formado en las personas que ayudamos. Que Cristo sea formado en ellos también, así como en nosotros. Y podemos hacer de cosas que no son el centro. Por ejemplo, aquellos que estamos con el tema del homeschool, ¿sí? Y que venimos años practicándolo y haciéndolo. El tema del colegio en casa y la educación en casa, y que los padres somos los responsables de la educación de nuestros hijos. Pero ¿saben algo? Aún eso no es el centro. Y a veces podemos hacer de esas cosas el centro y podemos ser muy apasionados por esa causa y nos enojamos cuando los papás no educan a sus hijos y no caen en cuenta de esas cosas.
Pero ¿saben algo? Aún eso es secundario. Porque ¿qué es lo primario? Lo primero es que todo es de Él, por Él y para Él. Lo primero es que el propósito eterno de Dios sea formado en cada persona. Y primero que todo, antes de que en tu casa hagan o no hagan homeschool, lo importante y lo esencial es primero que todo que hayan nacido de nuevo, que el Espíritu de Dios esté en ustedes y que estén siendo conformados a la imagen y semejanza de Cristo. Que Cristo esté siendo formado en ustedes. Ese es el gran propósito eterno, porque en ese Cristo siendo formado en nosotros, Dios obtiene los hijos que anhela, obtiene la casa que anhela y obtiene la esposa por la cual dio lágrimas y su vida y la vida misma, por la cual lo dio todo por amor, por la cual amó sin condición y nos perdonó, aunque Él tenía la razón para no perdonarnos. Nos amó con amor eterno. Y así como el Padre mira, todos los días miraba a esa colina esperando el regreso de su Hijo, así el Padre nos anhelaba. Pero no solamente eso, sino que tomó la iniciativa de enviar a su Hijo y de amarnos. Por eso en Juan dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, el amor del Padre es tal, o sea, Dios no te amó cuando tú naciste. O sea, el Salmo dice, mi embrión vieron tus ojos. Pero aún el salmista se queda corto de la historia, porque en el Nuevo Testamento, que se adquiere más luz por medio de Cristo y del Espíritu, se adquiere aún más luz. Podemos ver que nuestra historia no comenzó en el vientre. Tu historia no comenzó en el vientre de tu madre ni siquiera. Comenzó cuando fuiste escogido en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Y tú crees que tu vida trata únicamente del empleo que tienes o que te falta? ¿De la casa que tienes o que te falta? ¿Del servicio que tienes que pagar o que te falta para pagar? ¿Crees que esa es tu vida? O sea, ¿crees que el Dios eterno que creó los cielos y la tierra, el cosmos y todo lo que en ello hay, te creó para que sufras por un recibo? ¿Te creó para que te endeudes y para que sufras por las deudas? ¿Te creó para que sufras porque no tienes pronto para la comida, para la alacena, para el colegio de tus hijos, para las cosas que requieren tus hijos? A veces nosotros nos creemos tan espirituales, pero en nuestra vida cotidiana todo gira en torno a lo natural, a lo material, a lo que podemos ver. Nuestras preocupaciones nos delatan. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿En quién estamos confiando? Nuestras conversaciones nos delatan. ¿Tú crees que el Dios eterno te formó y te creó para que te mates, para que saques un 5 en ese parcial? Un parcial que en unos años, mira, a tu jefe no le va a importar. Sí, entonces, en la entrevista de trabajo, lo siento, jóvenes, que chévere que sean, no sea, es bueno ser excelente en todas las cosas, ¿no? Pero breaking news, sí, noticia de última hora. En la entrevista de trabajo no te van a preguntar cuántos 5 se sacó en la universidad. Es muy, miren, el 90%, bueno, no sé, estoy inventando. Muchas personas salen de la universidad y terminan trabajando en un puesto que no tiene nada que ver con lo que estudiaron o con lo que decidieron enfocarse. Sí, o sea, pocos logran obtener el puesto que va de acuerdo exactamente a lo que estudiaron y demás. Pero todo eso que hace parte de la cotidianidad, de lo normal, como hablábamos hace 8 días por medio del pastor Hernando, ¿cierto? Vamos a regresar a la vida normal. ¿Qué es lo normal? Seguir pensando aquí en lo natural y perdernos de vista cuál es el sueño de Dios, el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios es que Cristo sea formado en nosotros. Por eso nos dejó la iglesia, el congregarnos, para que entre nosotros, ¿sí?, en medio de las asperezas, en medio de todo, aprendamos a amar, a perdonar. ¿Sí? Aquellas personas que están buscando una iglesia perfecta donde nunca nadie les haga daño, no quieren crecer. O sea, porque parte de las relaciones es esa fricción, y esa fricción es la que nos hace crecer. ¿Cómo manejamos la fricción? ¿Y cómo reaccionamos cuando alguien nos dice algo que no nos gusta? Sí, esa fricción es la que nos hace madurar y crecer, la que nos ayuda. O sea, es fácil ser un hijo de Dios y creer que yo soy amor y creer que sí, soy el último vaso de agua en el desierto, cuando estoy solo y no tengo relación con nadie. ¿Sí?
Ahora que en esta época que se van a poner de moda las iglesias virtuales, o sea, el absurdo del absurdo. Allá cada quien en su casa llenándose de conocimiento y creyendo que es muy espiritual cuando no tiene relación con nadie y cuando no está con nadie para que haya fricción, porque cuando hay fricción es que se prueba de que estamos hechos, que se prueba cuánto de Cristo hay en nosotros. Cuando yo tengo fricción con mi esposa, miren, es de lo peor. No por ella, ¿sí? Por mí. O sea, es de lo peor, me refiero a que me doy cuenta de cuánto me falta. Sí, o sea, sí, tengo fricción con ella, claro que sí. Tenemos momentos en que no estamos de acuerdo, claro que sí. ¿Y saben algo? No siempre, sí, lo que sale de mí es Cristo. No siempre lo que sale de mí es poner la otra mejilla. No siempre lo que sale de mí es amar sin condición y perdonar aunque tenga la razón. O pedir perdón cuando yo soy el victimario. Está este árbol del conocimiento del bien y del mal y está el orgullo y sale a la luz eso y me siento tan lejos del propósito eterno de Dios. Sí, pero al mismo tiempo me siento tan maravillado y privilegiado y tan amado por aquel que me escogió desde antes de la fundación del mundo, cuando por mí fuera seguramente yo no me escogería y yo me hubiera descartado hace mucho tiempo, porque no doy la talla, ¿sí? Humanamente hablando. Y aquí él dice que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Mira, toda bendición, todo lo que tú necesitas está en Cristo. Y nosotros somos a veces tan terrenales, pensamos que, ok, en Cristo, entonces voy a entrar a los cielos y ahí es donde voy a sacar las finanzas para mi negocio, las finanzas para mi hogar. Wow, o sea, nosotros ponemos la mirada en lo que en los cielos es tan común y tan absurdo y nos perdemos de vista lo importante. Tenemos bendiciones espirituales que valen más que todo el oro de este mundo. Tenemos bendiciones espirituales en Cristo que valen más que el recibo del agua, de la luz, que el arriendo, que la propia comida. Tenemos bendiciones espirituales que valen más que la comida física. Y ahí está el cinismo, ¿no? Y entonces, pero si no como, entonces me muero, yo no sé qué. No, mira, o sea, los pajaritos, ¿sí? Los pajaritos, nos dice Jesús, miren los pájaros, ¿sí? Que no trabajan ni se fatigan como ustedes, pero ahí tienen su alimento diario. Ustedes no tienen la fe, o sea, no creen que tienen un Padre amoroso y que ustedes valen más que muchos pajaritos. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces estamos en condiciones económicas por nuestras propias malas decisiones. Y eso ya es motivo de otra historia. Pero Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Y estas bendiciones espirituales valen más que todo. Miren cómo es de chistoso esto. Los humanos nos peleamos por el oro, las riquezas, ¿sí? O sea, y anhelamos las riquezas y entramos en los celestiales y jalamos las riquezas y demostramos dónde está nuestro corazón, ¿no? Dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Aún en las intercesiones proféticas y todo, se demuestra lo que buscamos, ¿no? Tenemos la oportunidad de entrar a la misma presencia de Dios y de compartir con el Padre de los Espíritus, con el Padre eterno. Y entramos a las regiones espirituales a atraer bienes materiales, como quien saquea una casa. Y nos perdemos de vista el disfrutar de la presencia del Padre. Tenemos acceso a la presencia misma del Padre y estamos pensando en cómo le sacamos plata, en que nos preste la tarjeta para hacer compras y no en sentarnos a sus pies, en sentarnos en su regazo, en sentarnos en la cama con Él, en arruncharnos con el Padre, con el amado, en disfrutar de su presencia. Aún nuestras oraciones, nuestras intercesiones revelan cuánto nos falta de realmente disfrutar del Padre y de reconocer el propósito eterno de Él. Él nos creó para
que lo disfrutemos a Él y para Él deleitarse en nosotros. Los reformadores la tenían muy clara, algunos de ellos, los grandes himnos, los grandes postulados decían que el propósito eterno del hombre, el propósito último por el cual Dios creó al hombre y que el propósito eterno nuestro es adorar a Dios y deleitarnos en Él y que Él se deleite en nosotros. Pero eso nos parece tan poca cosa. Usualmente las cosas más importantes a los ojos de Dios son las que los hombres consideran las más pequeñas. Y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Y entonces estaba diciendo, ¿no? Eso es tan chistoso que estas riquezas, todo lo que nosotros anhelamos, las riquezas, el oro. ¿Y saben qué es el oro en los cielos? El pavimento, el cemento. ¿Cuántos de ustedes salen a la calle con una pica y empiezan a la calle y empiezan a abrir los huecos? Bueno, de pronto por eso en Bogotá hay tantos huecos, porque hay gente que se roba el cemento. ¿No? Sí, o sea, ¿cuántos de ustedes se roban el cemento, cogen el cemento y lo atesoran? Ninguno. ¿Por qué? Porque es cemento, se utiliza para construir las calles y ahí es donde caminamos. ¿De qué están hechas las calles en el cielo? De oro. Los hombres se pelean por el cemento de los cielos. Los hombres en la tierra se matan unos a otros por el cemento del cielo. Eso nos muestra cómo Dios ve las cosas y cómo es ver desde la perspectiva del Padre. Toda bendición espiritual, es que miren, no dice algunas bendiciones, dicen toda bendición espiritual está en Cristo. ¿Por qué no hemos conseguido bendiciones espirituales? Porque no hemos profundizado en Cristo. Porque entramos a los cielos mismos a sacar tajada de provecho y hacer de nosotros el centro. Entonces hacemos del centro la evangelización, hacemos del centro la ayuda social, hacemos del centro el homeschool y hablamos del homeschool y decimos del homeschool y nos enojamos con los que no tienen homeschool y hablamos de la importancia del homeschool. ¿Y dónde queda el corazón del Padre? O sea, ¿dónde queda que todo es de Él, por Él y para Él? Y hacemos de estas causas secundarias la causa primaria. Y ahora nos obsesionamos con el chip, y que si no el chip, y que la vacuna, y que no me voy a vacunar, esto y lo otro. Y hay tanta alma, sí, o sea, hay tanto hombre, tanta superficialidad en lo que a veces hablamos y decimos. Y sí, o sea, son temas que son importantes pero no son el centro. Y las fiestas, y yo he hablado de las fiestas, ¿sí? O sea, y las fiestas es importante, y el día comienza a las 6 de la tarde del día anterior y no comienza a las 12 de la noche, y las fiestas bíblicas son fiestas perpetuas y se deben guardar estos días y esto y lo otro, y nos obsesionamos con el tema de las fiestas y perdemos de vista el propósito eterno, que Cristo sea formado en nosotros. Y entonces tenemos a personas que se saben todo el calendario bíblico, se saben el calendario de arriba para abajo, guardan todas las fiestas, pero su casa está hecha un desastre. Sus vidas están hechas un desastre, ¿sí? Sus familias están rotas, ya van en el segundo, tercero, cuarto matrimonio, o ya han dejado, ¿sí?, matrimonios atrás, ¿sí?, o han dejado relaciones rotas, o no han podido casarse y tienen un historial de personas que han ilusionado y todo, pero saben al pie de la letra las fiestas bíblicas. Saben al pie de la letra cuando comienza el sábado y hablan del sábado y del día de reposo y que toca guardar el día de reposo y toca hacer esto y toca hacer lo otro, pero no han encontrado el reposo en Cristo. Su alma no tiene reposo, no hablan como personas que están disfrutando del reposo de Cristo, sino que quieren que los demás, sí, las sigan y sigan lo que han hecho el centro. Y hacemos de esos subtemas el centro de todo. Aún la familia se puede volver una obsesión, y cierto, y los que estamos con el tema de la familia, abanderados por la familia, y la familia, y la familia, y la familia. Pero ¿saben algo? El Señor no me escogió desde antes de la fundación del mundo para que mi centro sea mi familia tampoco. Eso es quedarme corto del propósito eterno de Dios. Y todo lo que he mencionado es importante, pero no es el propósito eterno de Dios. Todo es para sumar a su propósito eterno, que Cristo sea formado en nosotros, que aprendamos a amar como Él ama, que el amor que Él ha depositado en nosotros fluya,
que sigamos el camino más excelente. Y podemos hablar del amor y obsesionarnos con el amor como un concepto. Y aún ahí yo me puedo quedar corto. Tú te puedes quedar corto si haces del amor el centro. Y hablamos del amor, el amor, el amor. Pero si no partimos de que es el Padre, de que es de Él, por Él y para Él, que Dios es amor, que es la esencia de Él, que es ver como Él ve, que cuando el Padre es el centro de nuestras vidas, el amor fluye. Es decir, que el amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo que todo lo soporta, es porque es el amor de Cristo en nosotros y es porque tenemos clara la visión de eternidad, de que Cristo se ha formado en nosotros. Entonces, ¿por qué todo lo creo? Porque Cristo se ha formado en mí. ¿Por qué todo lo sufro? Para que Cristo sea formado en mí. ¿Por qué me aguanto el regaño? ¿Por qué me aguanto que me hablen mal? ¿Por qué me aguanto esto cuando lo aguanto, no? Porque para que Cristo sea formado en mí, en nosotros, porque no hay nosotros sin otros. La Biblia no es egoísta, es en plural, porque nos habla de comunidad. ¿Por qué todas estas cosas? Para que Cristo sea formado en nosotros. Todo lo espera. ¿Por qué Dios quiere que yo aprenda a esperar? Para que Cristo sea formado en nosotros. Porque todo esto son los atributos de Cristo. Es la esencia de Cristo. Cristo es quien todo lo creyó. Creyó en que tú podías ser redimido. Creyó en que alguien como yo podía sentarse a la mesa con Él un día. Y me amó y me escogió desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Él todo lo cree, todo lo espera y espera nuestro regreso, espera que lo hagamos el centro, espera que por medio de estos mensajes que Él envía podamos abrir los ojos y podamos dejar todo egoísmo y dejar de lado todo tema secundario y ponerlo en su lugar. Son temas secundarios y sí, hablar de ellos y demás, pero sin perder de vista que Cristo sea formado en nosotros. Todo lo soporta. Cristo soportó toda esta contradicción de pecadores y Él ha de ser formado en nosotros para que nosotros también podamos soportar. Toda bendición espiritual está ¿dónde? En Cristo. Y todo lo que nosotros pasamos, alguien te saca de quicio, eso es para que Cristo sea formado en nosotros, para que Cristo sea formado en ti. Tienes una diferencia con alguien en el grupo de amigos, eso es para que Cristo sea formado en ti. Y cuando tenemos esa visión de eternidad, de que yo estoy en esta vida, es para que Cristo sea formado en mí, para que llegue a ser ese hijo de Dios maduro, porque no basta con ser un hijo de Dios, eso es ser un niño de Dios. Sí, cuando nacemos de nuevo, nacemos como niños y somos niños de Dios. Pero Él quiere llevarnos a la adopción. Cuando nosotros escuchamos de esta palabra que dice aquí, nos predestinó para adopción, pensamos en nuestro concepto de adopción moderno. Tomar un hijo que no es de la familia y traerlo a la familia. Pero esa palabra para adopción en la Biblia no habla de eso. La palabra para adopción en la Biblia habla del momento en que el hijo de sangre, el hijo del padre, ha sido formado por el padre y por sus tutores y ya está en la edad madura en la cual puede responder como si fuera el padre. Y hay una ceremonia de adopción que no es como la conocemos hoy en día. Hagan de cuenta que es una ceremonia de maduración, de decir ya maduró, y se dice es adoptado, ha madurado, y el padre presenta a ese hijo con todos los proveedores, con todos sus clientes, y les dice: miren, este es mi hijo y ya ha sido adoptado, ya ha llegado a la madurez. Él se va a encargar del negocio de la familia. Lo que él firme es como si yo lo firmara. Los negocios que él haga con ustedes es como si yo los hiciera. Ha sido formado, él es mi imagen, tiene mi semejanza, es un hijo maduro y ya puede responder como si fuera yo. Y esa es la adopción, el llegar a la madurez. La Biblia nos insta a llegar a la madurez.
El propósito eterno por el cual fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Cuando nos predestinó para adopción. ¿Para qué? Para ser maduros. Para que Cristo sea formado en nosotros, de tal manera que lo que nosotros digamos es como si el Padre lo dijera. De tal manera que el Padre pueda decir, este es mi hijo, el maduro. Sí, a Él, escúchenlo a Él. Por eso en Hechos tenemos historias, por ejemplo, cuando estos judíos quieren imitar a Pablo y dicen, en el nombre de Jesús del que predica Pablo, y persona que estaba endemoniada dice, yo conozco a Pablo, sí, sé quién es Jesús y conozco a Pablo, sí, o sea, pero ustedes quiénes son, son niños. Un niño tuyo, sí, uno de nuestros hijos chiquitos, sí, que vaya y le diga a algún empleado en tu empresa, sí, queda despedido. ¿Qué va a hacer el empleado? Se va a burlar, así sea el hijo del dueño. Es un niño, no tiene la madurez, no tiene la legalidad para hacerlo. Y esta adopción es ese proceso de maduración. Entonces, todas las cosas, todo lo que vivimos nosotros, todo por lo que pasamos es para que Cristo sea formado en nosotros. ¿Por qué anhelamos formar a nuestros hijos en nuestro hogar? Porque anhelamos que Cristo sea formado en ellos. ¿Por qué evangelizamos? Porque anhelamos que el Padre cumpla su sueño de tener esa gran familia. Porque ayudamos a los necesitados, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y sabemos que el corazón del Padre late por la viuda, por el huérfano, por el pobre y por el extranjero, por el inmigrante. Y por eso nuestro corazón late por ellos. O así debería ser, ¿cierto? ¿Cómo estamos? Diezmos, ofrendas, primicias, mercado de amor. ¿Cómo estamos en el ayudar a los necesitados? ¿Cómo estamos en estas cosas? Entonces, nuestra visión tiene que pasar de lo temporal, ¿sí?, a lo eterno y ver que todas las cosas es una oportunidad para que Cristo sea formado en nosotros. Y yo me he perdido de tantas oportunidades porque he reaccionado en mi carne, he reaccionado apresuradamente, ¿sí? No he aplicado el amor de Cristo en mí, ¿sí? Que todo lo espera, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo soporta. Sí, no ha sido Cristo en mí, sino que ha sido este Jorge, ¿sí?, el que ha salido, el que he permitido. Como dice Pablo, ¿cierto? Encuentro esta guerra en los miembros de mi cuerpo. Sí, quiero hacer el bien, pero el mal está. Encuentro esta ley, que el mal habita en mí. Mas gracias doy a Dios por Cristo Jesús. O sea, hay esperanza, ¿sí?, y hay victoria. Tenemos que continuar en ese proceso de maduración, pero tenemos que tener esa visión de eternidad, ese ver el propósito eterno de Dios, que Él anhela una familia, que Él anhela una casa y que Él anhela una esposa. Y todo lo que acontece en nuestras vidas es para sumar a eso. Entonces llega tu jefe y te trata mal. Y tú, ay, mi jefe, esto, lo otro, mi jefe me habló mal, mi jefe esto, un compañero me miró mal. Ay, te quejas y murmuras. Y eso es tan temporal, o sea, el trabajo hoy está y mañana no, o sea, eso es tan temporal, que te miren mal o que no te miren, que tu jefe diga o que no diga, y te pierdes de la oportunidad de compartir de Cristo y que Cristo sea formado en ti, de que el amor de Cristo todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, de callar. Pero es que debo callar cuando están hablando mal de mí. Pues depende de quién sea tu ejemplo. Depende a la imagen de quien quiera ser formado y de quien quiera ser adoptado, o sea, que quiera llegar a ese proceso de maduración. Si no quieres madurar, responde de una. Si no quieres madurar, respóndele a tu jefe, habla mal de tu jefe, habla mal de tu papá, habla mal de tu mamá, esposo, habla mal de tu esposa, haz chistes acerca de tu esposa, esposa, habla mal de tu esposo, haz chistes acerca de él, búrlate de él con otros, búrlate de ella con otros, hijos, hablen mal de su mamá, quéjense de ella con sus amigos, hablen mal de sus papás, hablen mal de los pastores de su congregación, hablen mal de su grupo de amigos. ¿No quieren madurar? ¿Quieren quedarse como niños? Continúen así entonces, o sea, continúen murmurando, continúen quejándose, continúen en lo terrenal. Pero yo creo que si estás viendo esto, el Señor te ha inquietado ver esto, es porque
Él no quiere que tú aprendas así de Cristo, no quiere que te quedes inmaduro. O sea, la queja, la murmuración, la crítica son señales de inmadurez, son señales de que hay áreas de nuestra vida que están en inmadurez, que necesitan ser formadas a la imagen y semejanza de Cristo, que Cristo sea formado en nosotros. ¿Por qué? Porque para eso nos escogió el Padre, en Él, desde antes de la fundación del mundo. Entonces tengo un problema con el pastor, con la pastora, tengo un problema con alguien en el grupo de amigos. Y es la oportunidad, cada problema en nuestra vida, cada situación, cada tribulación, cada roce con alguien, cada problema financiero, cada problema de cualquier índole sentimental, es la oportunidad para que Cristo sea formado en nosotros, para que más de Cristo sea formado en nosotros, para que accedamos a bendiciones espirituales, para compartir de los padecimientos de Cristo, para hacernos cada vez más a la imagen y semejanza de Cristo. Y nosotros, como no tenemos esa visión de eternidad y de que Cristo sea formado en nosotros, de una reaccionamos, de una hablamos mal, de una, ¿sí? Y no digo que no tengas momentos en que reacciones mal, ¿sí? Digo es que cuando es una constante en tu vida, cuando todos los días hablas mal de alguien, todos los días le gritas a alguien, todos los días tratas mal a tus empleados, todos los días tratas mal a tu jefe, todos los días tratas mal a alguien y es la constante en tu vida, estás en inmadurez y necesitas madurar y crecer. Pero eso no se consigue diciéndote madura y crece, no. Se consigue teniendo una visión de eternidad, de que sepas que la vida es más que el empleo que tienes o que te falta, que la vida es más que el estudio que tienes o que te falta, que la vida es más que la familia que tienes o la que te falta, que la vida es mucho más, que hay mucho más y a veces nos perdemos de vista del todo, el propósito eterno del Padre, y nos enfrascamos en lo mínimo. Y hacemos de otras causas el centro cuando no lo son. Incluso la guerra espiritual, nuestra congregación que se mueve en guerra espiritual. Y creemos que el todo es la guerra espiritual y que el todo es luchar contra el sistema de la reina del cielo y que esto es el todo. Y ese no es el centro es el Padre. ¿Por qué nos levantamos en contra de estos sistemas y oramos y demás? Por el Padre. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Porque se está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Pero dice que el Padre es quien lo va a hacer. Dice, quédate hasta que yo ponga todos tus enemigos. O sea, es Él el que va a hacer la obra. Y ese no es el centro. Y a veces los intercesores, ¿sí?, pueden hacer de la guerra espiritual el centro y el gran centro de todas las cosas y cartografía espiritual y perderse de vista que Cristo sea formado en ustedes. Y a veces pueden atar y desatar demonios, atar y desatar potestades y luchar por las naciones. Y de pronto ni siquiera han podido luchar por sus propios hijos, porque no han dado el ejemplo en casa, porque no han sido reyes y sacerdotes en su hogar, porque no han permitido que Cristo sea formado en sus vidas, porque sus hijos, que son los que ven lo que realmente son, sí, no están viendo la coherencia de que Cristo está siendo formado en ustedes y de hombres y de mujeres maduros. Porque es fácil creer que los dones, que los talentos, que eso es lo que nos hace maduros, pero eso no es nada. Es el carácter, es el fruto del Espíritu lo que demuestra nuestro nivel de madurez. Es por nuestro testimonio que nos reconocen. En Timoteo, en Tito, ¿sí?, que habla de los requisitos de los que quieren ser obispos, de los que quieren aspirar a una posición parecida al pastorado. Y dice que sea marido de una sola mujer, que sepa tener a sus hijos en toda sujeción, que tenga buen testimonio para con los de afuera. Miren algo, el 99% de las personas que me conocen, ¿saben por qué me conocen o por qué me reconocen algo? ¿Por qué dicen algo de mí? O sea, el 1% medio se acuerda de lo que yo enseño. El 99% me reconoce por la familia y por los hijos que tengo. ¿Y saben algo? Esos niños, sí, esos hijos hermosos que el Señor nos ha permitido formar, sí, ni siquiera he sido yo. O sea,
Ahí la honra es para mi esposa. O sea, la razón por la cual yo puedo estar aquí sentado enseñando es gracias a mi esposa hermosa. Sí, que ella puede estar con mis hijos, sí, con nuestros chiquitos, que puede estar con ellos, que ella ha decidido tomar, sí, esa carga de formarlos en casa, que ella está pendiente de su formación. Porque ustedes saben que uno como padre, exceptuando esta temporada de cuarentena, usualmente sale de la casa. ¿Para qué? Para trabajar, para traer el sustento y demás, ¿sí? Y es la mujer la que edifica la casa, como lo dicen Proverbios, la mujer sabia edifica su casa. Y ha sido mi esposa, o sea, ahí es cuando dicen uno se lleva crédito por algo que no es de uno, o sea, los hijos que tenemos, sí, ha sido gracias al Padre, obviamente, gracias a Dios, y ha sido, sí, seguidamente a la sensibilidad de mi esposa y la formación que ella ha dado en el hogar, sí, lo de Cristo que ustedes puedan llegar a ver en mí ha sido gracias a mi esposa. ¿Por qué? Porque los roces, sí, pero también lo que ella me ministra, ella nos guía en el hogar a levantar nuestros niveles de justicia. ¿Y por qué digo esto? Porque al que honra, honra, sí, y es algo de lo que el Padre nos ha hablado, pero lo digo también para que sepan que a la final nuestro propósito, o sea, nosotros, mi propósito, el de mi esposita, o sea, a la final no es nuestros hijos, o sea, no son nuestro centro. Si nos quedamos en hacer de nuestros hijos y en levantar una generación y hacemos de eso el centro de nuestras vidas, nos quedamos cortos del propósito eterno de Dios. El propósito es que Dios tenga una familia, tenga una casa y tenga a su esposa. Y nuestros hijos hacen parte de eso. Entonces, ¿por qué los formamos? ¿Por qué los guardamos? ¿Por qué los cuidamos? ¿Por qué buscamos, sí, que Cristo sea formado en ellos? Para presentárselos al Padre, por Él y para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y aquí dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. No basta con ser santos, no basta con no tener mancha y todo es para estar delante de Él, pero si no tenemos amor no tenemos nada. Cuando nos predestinó para adopción para sí, por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, porque de Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas, según la complacencia de su voluntad, porque Él lo quiso, para alabanza de la gloria de su gracia. Todo lo que hacemos, que Cristo sea formado en nosotros. ¿Por qué no reaccionamos como los demás reaccionan? ¿Por qué no deberíamos reaccionar como los demás reaccionan? Para que Cristo sea formado en nosotros y para que eso sea para alabanza de la gloria de su gracia, para que la gente pueda decir, wow, ¿qué es lo que tú tienes? Oye, ¿por qué todos en tu universidad hablan mal de sus profesores y tú no? Oye, ¿por qué todos en ese trabajo han hablado mal de esa señora que dicen que es una obra? Y yo he visto que ha sido una obra contigo, pero tú no llegas a quejarte de ella, sino que llegas a orar por ella y por su familia. Porque anhelo con todo mi ser que Cristo sea formado en mí, en nosotros, y anhelo que ella llegue a conocer del Padre, para que el Padre sonría al ver otro de sus hijos regresar corriendo por esa colina a casa y salga a abrazarlo. Para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado, en Cristo. Y de nuevo, ¿quién es el centro del universo? Cristo. Y todo nos lo concedió gratuitamente. ¿En dónde? En el amado, en Cristo, en Él. Todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Es mi oración que podamos ver que todas nuestras vidas, el corto tiempo de duración que tenemos en esta tierra, es una oportunidad para que Cristo sea formado en nosotros y en otros. Y es para que el Padre obtenga lo que Él se propuso desde antes de la fundación del mundo. Esa familia, ese templo, esa casa y esa esposa para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu. Es mi oración que podamos ver como Él ve
Es mi oración que aún en este tiempo, que los temas que son secundarios no los terminemos haciéndolo central y nos perdamos de vista que Cristo sea formado en nosotros. En estos tiempos en que algunos podemos estar tensionados, en que algunos podamos estar ansiosos, en que algunos puedan estar pasando por episodios de depresión, ¿sí? De ansiedad por causa de la situación, que en medio de todo lo que pueda estar aconteciendo no nos perdamos de vista el que Cristo sea formado en nosotros. Ese es nuestro propósito. Que no nos enfrasquemos en lo temporal, que no nos enfrasquemos en que me dijo, no me dijo, que si lo perdono, no lo perdono, que si me miró, no me miró, que me dejó en visto, no me dejó en visto, que me habló, que no me habló. Todas esas son oportunidades para que Cristo sea formado en nosotros. Es mi oración que la tengamos clara, no acá, sino acá. Y yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo a la meta y me tropiezo y caigo y me levanto, y Él es el que sostiene mi mano y Él es el que me levanta. Pero es mi anhelo que sea cada vez más de Cristo en nosotros, en nuestro hogar, que todo lo que hagamos sea por Él y para Él. Miren que aún el servicio en la congregación se puede volver el centro. Aún hay personitas que pueden hacer del templo, así de lo que llaman el templo, ¿no? El lugar donde nos reunimos, porque el templo somos nosotros. En Corintios dice, ¿no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo? ¿Sí? El templo físico fue destruido en el año 70 para que los hijos de Dios comprendieran que Dios ya no habita en templos. ¿Y qué hicieron los hijos de Dios 3 siglos después? Empezaron a levantar templos. Pero bueno, eso es motivo de otra historia. Nuestra identidad, esto es un juego por nuestra identidad, y lo que anhelo es que tengas clara tu identidad, que has sido escogido en Él desde antes de la fundación del mundo, y que tu servicio en la congregación no es lo que te define, es el servicio que le haces a Él. Es el servicio que hacemos por Él y para Él. Eso es lo que nos define, nuestros servicios por Él y para Él. Y a veces podemos amar el servir y hacemos del servicio el centro y lo perdemos de vista a Él. Somos llamados a servirle a Él, a amarlo a Él, y en medio de ese servirle a Él, de ahí servimos a los hermanos, de ahí servimos ¿cierto? En las congregaciones, de ahí servimos a la comunidad. Pero a veces perdemos de vista lo importante y lo que Él quiere y lo que Él anhela y lo que Él está hablando en estos tiempos, y perdemos de vista por hacer de cosas que no son el centro. Todo sea por Él y para Él. Que podamos ser formados para ser santos y sin mancha delante de Él, en amor, como dice el versículo 4, en amor. Que Dios te continúe bendiciendo.